Bien, doctores, doctoras, estudiantes, público en general, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que se encuentren viendo este video. En esta oportunidad trataremos de un tema muy importante respecto de la conversión de pena, a propósito del deshacinamiento penitenciario en nuestro país, que es un tema muy controversial a día de hoy, que incluso varios decretos legislativos, Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal han sido modificados en varias oportunidades por el decreto legislativo 1585. Bien, eh, lo haremos de manera didáctica, clara, para que incluso personas ajenas al derecho nos puedan entender, porque acá la finalidad es aprender. ¿Qué harías tú? Un ejemplo, ¿qué harías tú si cualquier día llega una señora a tu oficina, a tu despacho, a tu estudio, y te dice, doctor, doctora, me he enterado de que mi hijo puede salir libre, él está en prisión, está 5 años, faltan 3 años más para que cumpla su condena, pero me han pasado el dato de que puede salir antes, incluso este mismo mes. No sé si eso sería posible, doctor, doctora. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el trámite? Por el dinero no se preocupe, me pide 10, 20, 30.000 soles. Le voy a dar el dinero, pero quiero a mi hijo fuera de prisión. Si es posible, este mismo mes o máximo 2 meses. Tú, como abogado, como abogada, lo primero que tienes que hacer obviamente es revisar el expediente y luego remitirte al decreto legislativo 1300 sobre la conversión de penas. Artículo 3, la procedencia. Bien, primero, básico. Artículo 3, procedencia. ¿Qué es lo que vas a verificar? Si es que la persona ha sido condenada con una pena privativa de libertad no mayor a 5 años y encontrarse en el régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario o haber sido condenado a pena privativa de libertad no menor a 5 ni mayor a 10 y encontrarse en la etapa mínima seguridad del régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario. ¿Listo? Básico. Luego, vamos a ver cuándo no procede. No es que está dentro de los límites de la pena, de los delitos, y ya automáticamente procede, no. Hay ciertas circunstancias que impiden la conversión de pena. Por ejemplo, que el delito por el cual ha sido condenado tu cliente está dentro de las modalidades delictivas tipificadas que usted puede ver en pantalla, ¿no? Y si es que tiene la condición de reincidente habitual, tampoco procede. Si es que su internamiento sea consecuencia de una revocatoria previa de alguna pena alternativa a la privativa de libertad, beneficio penitenciario, reserva de fallo condenatorio, suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, tampoco procede. Bien, dicho esto, una vez que tú has identificado que justamente procede porque el delito es menor a 5 años o está entre los 5 y los 10, y también has verificado que pues el delito no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 3 también que usted puede ver en pantalla, y tampoco está inmerso en el literal A y literal B. Ahí está todo bien, efectivamente procede la solicitud, y una vez que tú has verificado que procede, que no hay ninguna circunstancia de no procedencia, pasas a los requisitos. ¿Qué es lo que necesito para poder realizar esta conversión de pena? Estos requisitos están establecidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1300. ¿Qué te piden? Copia certificada de la sentencia, antecedentes judiciales, informes de las evaluaciones, documento emitido por el INPE que acredita el régimen penitenciario que se encuentra el interno y la declaración jurada del interno señalando la declaración del domicilio o residencia habitual. Bien, un punto importante a recalcar acá es lo siguiente. Esta solicitud de conversión la realizamos ante el INPE, directamente con el INPE como beneficio penitenciario o al juzgado. Definitivamente al INPE no, porque este no es un beneficio penitenciario, sino directamente al juzgado. En nuestra solicitud, lo principal que tenemos que adjuntar es lo siguiente: la copia certificada de la sentencia, ¿ok? Y la declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual. Es decir, el literal A y el literal E del artículo 4. ¿Por qué? Porque los antecedentes judiciales lo emite el mismo juzgado, los informes de las evaluaciones
El INPE tenemos que solicitarlo. El documento emitido por el INPE que acredita el régimen penitenciario que se encuentra en el interno, también tenemos que solicitarlo al mismo establecimiento penitenciario. ¿Listo? Hay supuestos de prioridad que obviamente te van a ayudar. Si es que la persona es mayor de 65 años, madres gestantes, ¿no? La audiencia, sí o sí tiene que estar presente el condenado, el sentenciado. Caso es, acá te establece lo siguiente: el juez notifica a los sujetos procesales con los recaudos correspondientes y convoca una audiencia dentro de los 5 días, dice. Lo cual pues en la práctica no se da, es lamentable. Otro punto importante acá a resaltar es lo siguiente: el juez, en la mayoría de audiencias que he tenido, el juez o la jueza no procede, no continúa con la audiencia mientras no esté presente el asistente o la asistente social, el psicólogo del penal, el abogado del penal, lo cual pues no es obligatorio su presencia, es suficiente que se encuentre con los informes o que se tenga los informes a la mano, basta para continuar con la audiencia, pero lamentablemente se lo tramita como un beneficio penitenciario y además como un mini juicio, ¿no? Como una actividad probatoria que se tiene que hacer nuevamente. Bien. Luego, ¿se puede impugnar? Obviamente se puede impugnar. Se puede revocar también siempre y cuando no cumpla el condenado con la nueva pena que se le alternativa que se le ha puesto. Hasta esta parte de acá hemos hablado respecto a la conversión de penas a penas alternativas, prestación de servicios comunitarios, limitación de días libres, días multa, perdón. Hasta ahí. ¿Ok? Básico, creo que bastante entendible. Verificar la procedencia, la no procedencia, los requisitos. No hay nada más por acotar. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la conversión de pena a vigilancia electrónica personal del decreto legislativo 1514, nos tenemos que remitir al artículo 52b, numeral 2. Establece lo siguiente: cuando la pena privativa de libertad se encuentra en ejecución, el juez, a pedido de parte, puede convertirla a vigilancia electrónica personal. Uno, cuando la pena en ejecución es no mayor de 10 años o cuando la pena es de 10 a 12, pero en ese supuesto, de manera conjunta, a la pena de vigilancia electrónica se tiene que sumar la pena de prestación de servicio a la comunidad o días libres, limitación de días libres. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso para sentenciados por vigilancia electrónica? La solicitud la puede realizar el condenado o a través de su abogado defensor. Además, debe de cumplir con el artículo 6 del decreto legislativo 1322, que te establece para condenados, literal B. Estos pueden solicitar la imposición de la vigilancia electrónica personal como alternativa a la pena privativa de libertad efectiva. En ese supuesto, la vigilancia electrónica personal opera como un tipo de pena aplicable por conversión de conformidad con el artículo 29A del Código Penal promulgado por el decreto legislativo 635. ¿Listo? Procedencia, también hay supuestos de procedencia, en concordancia con el artículo 3 del 1300, bien, artículo 5 del 1322. La no precedencia, de igual manera, hay ciertos artículos, ciertos delitos que no proceden. Una vez que hemos verificado la procedencia de la conversión de pena a la vigilancia electrónica, vamos a los requisitos. Acá vamos a trabajar tanto con el decreto legislativo 1322 y el 1300. Bien, tenemos que cumplir con los requisitos que establece tanto el artículo 7 del 1322 y el artículo 4 del 1300. ¿Listo? Artículo 7, 1322, artículo 4, 1300. Con ambos tipos de requisitos. ¿Ok? Con ambos artículos vamos a cumplir. Y además, y además, lo que establece el artículo 8.1, que es lo siguiente: previo a la audiencia se debe de contar con el informe del INPE sobre la verificación técnica de su viabilidad en el domicilio o lugar señalado por el solicitante. Sin eso, no procede, lamentablemente, la conversión de pena a vigilancia electrónica. Entonces, artículo 4, 1300, artículo 7, 1322 y además el informe del INPE sobre la verificación técnica de su viabilidad en el domicilio o lugar señalado por el solicitante. Artículo 8 del 1322. ¿Listo? Hay supuestos de prioridad también. Ahora, recientemente yo he tramitado un decreto, perdón,
una conversión de pena al juzgado, a vigilancia electrónica, al juzgado. Pero el juzgado me dijo no, lo tienes que tramitar por intermedio del INPE, directamente, a través del INPE. Y tenían razón, el decreto supremo, el cual aprueba el reglamento de la aplicación de la medida de vigilancia electrónica, el decreto supremo 012/2020, en el numeral 10.2 establece justamente eso, que la solicitud se la presenta al juzgado en caso de condenados, pero a través del Instituto Nacional Penitenciario, a través del INPE. Entonces, lo que nosotros, en este caso, tenemos que presentar al INPE en nuestra solicitud es lo siguiente. Vamos primero con el artículo 7 del 1322. ¿Qué es lo que tenemos que presentar en nuestra solicitud de conversión de pena a vigilancia electrónica? ¿Qué es lo que tiene que estar acompañada de la solicitud? Documentos que acrediten el domicilio o lugar señalado en el cual se cumplirá la medida y los documentos que acrediten estar inmerso en algunas de las prioridades establecidas en el artículo 5, si fuera el caso. Tanto literal A y literal B. ¿Por qué? Los documentos que acrediten las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social del procesado condenado en el caso de internos, esta información es brindada por el INPE a través de la emisión de los informes sociales y psicológicos correspondientes. Bien, y los antecedentes judiciales y penales ya lo emite el mismo juzgado. Entonces, lo único que tenemos que presentar del artículo 7 respecto a los requisitos en nuestra solicitud es lo que establece el artículo A y perdón, lo que establece el literal A y lo que establece el literal D. Respecto al literal B, lo emite el mismo INPE y el literal C lo emite el mismo juzgado. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí? Ahora vamos con el artículo 4 del 1300. ¿Qué es lo que vamos a presentar? La copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada y la declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual. Entonces, literal A, literal E. Respecto a los antecedentes judiciales, el mismo juzgado, como lo expliqué en un inicio, y sobre los informes de las evaluaciones favorables y el documento emitido por el INPE, eso ya es el mismo establecimiento penitenciario, que lo cual tú tienes que solicitarlo previamente. Bien, una vez que tengas toda la documentación del artículo 4 del 1300, artículo 7 del 1322 y además contar con lo que establece el 8.1 del 1322, que es el informe del INPE sobre la verificación técnica de su viabilidad en el domicilio o lugar señalado por el solicitante. Una vez que tengas eso, prácticamente la conversión ya está en tus manos. Así que siempre verificar si es que procede o no procede los requisitos y previamente, pues, hacer el trámite con el establecimiento penitenciario. Contar con toda la documentación lista y ahí recién se podrá, ¿no? Solicitar al juzgado a través del INPE, una vez contando con toda la documentación necesaria, lo cual es simplemente puro trámite. Sencillo, práctico, verificar cuáles son los requisitos, qué es lo que nos pide, qué es lo que no nos pide. Entonces, creo que bastante sencillo, bastante entendible el tema de la conversión de penas. Obviamente un poco diferente la conversión de penas a a prestación de servicios comunitarios, días multa, que a una vigilancia electrónica. ¿Por qué? Porque la vigilancia electrónica ya te pide informes psicológicos, informes sociales, ¿no? Es un poco más complejo, más tedioso. Pero una vez que cumpla con los requisitos, es un trámite nada más. Bien, fácil de convertir esa pena impuesta en una sentencia condenatoria. ¿Listo? Espero haya sido productivo, haya sido práctica la información, entendible sobre todo, y hasta una próxima oportunidad.